El misterio de las 7 esferas, por Agatha Christie. Capítulo primero, en el que se compran despertadores. Aquel agradable joven llamado Jimmy Thesiger bajó de dos en dos los peldaños de la gran escalera de Chimneys. Tan precipitado era su descenso que fue a chocar con Treadwell, el majestuoso mayordomo, cuando éste cruzaba el vestíbulo llevando café recién hecho. Solo debido a su maravillosa presencia de ánimo y a su agilidad de acróbata no ocurrió una catástrofe. Perdone, se excusó Jimmy. Oiga, Treadwell, ¿soy el último en bajar? No, señor. Mr. Wade está aún en sus habitaciones. Magnífico, respondió Jimmy entrando en el comedor. No había nadie en él, excepto su anfitriona, cuya mirada de reproche le causó la misma sensación de incomodidad que experimentaba al ver los ojos de un abadejo en el mostrador de la pescadería. ¿Por qué tenía aquella señora que mirarle de esa forma? Cuando se pasan unos días en una casa de campo, no es costumbre presentarse a desayunar puntualmente a las 9:30. Es verdad que habían dado ya las 11:15, hora que acaso constituyera el límite máximo, pero después de todo... Temo haber bajado algo tarde, Lady Good. ¿No le parece? Oh, no importa, repuso la dama con voz melancólica. En realidad, la gente que llegaba tarde al desayuno le causaba una seria preocupación. Durante los 10 primeros años de su vida de casada, su marido, Sir Oswald Coot, quien aún no era noble, formaba un terrible escándalo si su primera comida del día le era servida medio minuto después de las 8 de la mañana. Lady Coot aprendió a considerar la falta de puntualidad como uno de los más horrendos pecados. El hábito es difícil de cambiar. Era además una mujer diligente y no podía dejar de preguntarse a dónde llegarían aquellos jóvenes en la vida, a menos que se levantaran temprano. Como Sir Oswald a menudo había dicho a periodistas y amigos, atribuyo enteramente mi éxito a mi costumbre de madrugar, a mi vida frugal y metódica. Lady Coot era una mujer alta y bien parecida, con un estilo un tanto trágico. Poseía unos ojos de mirada triste y una voz profunda. El artista que buscara un modelo para Raquel llorando a sus hijos hubiera estado encantado con ella. Tampoco hubiese hecho mal papel en los melodramas, interpretando a la sufrida esposa que escapa en medio de la ventisca de las garras del villano. Parecía como si en su vida hubiera una gran pena secreta. Sin embargo, a decir verdad, Lady Coot no se había visto turbada jamás, excepto por la meteórica ascensión de Sir Oswald a la prosperidad. En su juventud fue una alegre y extravagante criatura, muy enamorada de Oswald Coot, el ambicioso joven de la tienda de bicicletas contigua a la ferretería de su padre. Vivieron muy felices, al principio en 2 habitaciones, en una casa pequeña después, en una mayor a continuación y más tarde, en sucesivas casas de creciente magnitud, pero siempre a razonable distancia del trabajo, hasta que Sir Oswald alcanzó tal preeminencia que él y el trabajo no eran ya interdependientes, complaciéndose entonces en alquilar la mayor y más suntuosa residencia que pudo encontrar en toda Inglaterra. Chimneys, propiedad del marqués de Caterham, era un lugar histórico, y al alquilarlo por 2 años, Sir Oswald creyó haber alcanzado la cima de su ambición. Lady Coot no compartía la misma satisfacción. Era una mujer sola. Durante la primera parte de su vida de casada, su principal entretenimiento consistió en franquearse con la muchacha, e incluso cuando la muchacha se multiplicó por 3, la conversación con sus domésticas constituyó aún la principal distracción de Lady Coot. Ahora, con múltiples doncellas, un mayordomo majestuoso como un arzobispo, varios criados de formidables proporciones, un enjambre de pinches de cocina y lavaplatos, un terrible cocinero con temperamento, una ama de llaves gruesa como un globo inflado y bajo cuyos pies parecía crujir el suelo, Lady Coot se encontraba como en una isla inhóspita, desierta. Suspiró resignada y salió por la puerta cristalera con gran alivio para Jimmy Thesiger, que inmediatamente se sirvió más riñones y más bacon. Lady Coot permaneció unos instantes en actitud trágica en la terraza, haciendo acopio de valor para hablarle a MacDonald, el jardinero jefe, que contemplaba el dominio sobre el cual reinaba con ojo autocrático. MacDonald era el príncipe de entre los jardineros jefes. Conocía su función, gobernar, y lo hacía como un déspota. Lady Coot se le acercó, presa de nerviosismo. «Buenos días, MacDonald». «Buenos días, milady». Hablaba como correspondía a los jardineros jefes, con un tono lúgubre pero muy digno, como un emperador en un entierro. «Me preguntaba si esta noche podríamos tener uvas de postre». «Todavía no están a punto para ser cogidas».
dijo MacDonald de forma bondadosa pero firme. «¡Oh!», exclamó Lady Good. Entonces reunió todo su valor. «Ayer estuve en el invernadero, probé una y me pareció muy buena». MacDonald le dirigió una mirada de reproche que le hizo sonrojarse, como si se hubiese tomado una imperdonable libertad. Evidentemente, la fallecida marquesa de Caterham no se había atrevido jamás a entrar en uno de sus propios invernaderos a coger uvas. Si milady lo hubiese ordenado, se le habría servido un racimo, dijo MacDonald con voz severa. «Oh, gracias», repuso Lady Good. «En otra ocasión así lo haré». «Pero no están todavía a punto para ser cogidas». «No, supongo que no», murmuró Lady Good. «Lo dejaremos para mejor ocasión». MacDonald mantuvo un silencio impresionante. Lady Good volvió a hacer acopio de valor. «Iba a hablarle del césped de más allá de los rosales. Pensé que podríamos usarlo como campo de bolos. A Sir Oswald le gusta mucho ese juego». «¿Y por qué no?», pensó Lady Good. Conocía bien la historia de Inglaterra. ¿No estaba Sir Francis Drake jugando a los bolos cuando la Armada española fue avistada? Era indudablemente un juego de caballeros al que MacDonald no podría oponer ninguna objeción razonable, pero no contaba con la característica predominante de todo buen jardinero jefe, que consiste en oponerse a todas y cada una de las insinuaciones que se le hagan. «Sin duda podría ser usado para ese fin», observó MacDonald sin comprometerse. Pronunció esas palabras en tono descorazonador, pero su verdadero objeto era hacer que Lady Good caminara hacia su propia destrucción. «Si se recortara y limpiara, en fin», dijo la señora esperanzadamente. «Sí», repuso MacDonald despacio. «Podría hacerse, pero para eso Williams habría de dejar su trabajo en el arriate inferior». «¡Oh!», exclamó Lady Good vacilante. Las palabras arriate inferior carecían de significado para ella, pero era indudable que constituían una insuperable objeción desde el punto de vista de MacDonald. «Y sería una lástima tener que hacerlo», prosiguió el jardinero jefe. «Sí, desde luego», dijo Lady Good. «Claro que sí». Se preguntó por qué asentía tan fervorosamente. MacDonald le dirigió una mirada muy dura. «Desde luego», observó, «si milady lo ordena». Dejó la frase sin terminar, pero su tono amenazador era demasiado para ella y capituló enseguida. «Oh, no», repuso. «Comprendo lo que quiere decir MacDonald. No, es preferible que William siga en el arriate inferior». «Eso mismo pensaba yo, milady». «Sí», dijo Lady Good. «Sí, ciertamente». «Supuse que estaría de acuerdo conmigo, milady», siguió diciendo el jardinero jefe. «No, ciertamente», repitió ella. MacDonald se llevó la mano al ala del sombrero en señal de despedida y se alejó. Lady Good suspiró, apesadumbrada, y miró cómo se alejaba. Jimmy Thesiger, repleto de riñones y bacon, salió a la terraza y suspiró de una manera muy diferente. «Magnífica mañana», comentó. «Sí», dijo Lady Good con aire ausente. «Oh, sí, supongo que sí. No lo había notado». «¿Dónde están los demás? ¿Navegando en el lago?» «Creo que sí. Quiero decir que no me extrañaría». Lady Good dio media vuelta y entró rápidamente en la casa. Treadwell estaba examinando la cafetera. «Oh», dijo Lady Good. «¿No ha bajado Mr. Wade, milady?» «Sí, Mr. Wade. ¿No ha bajado aún?» «No, milady». «¿Es muy tarde?» «Sí, milady». «Supongo que bajará alguna hora, Treadwell». «Indudablemente, milady. Ayer bajó a las 11:30». Lady Good consultó su reloj. Faltaban 20 minutos para las 12. Una ola de compasión la invadió. «Es muy pesado para usted, Treadwell, tener que servir desayunos tan tarde y la comida a la 1». «Estoy acostumbrado a los caballeros jóvenes, milady». El reproche era digno, pero inequívoco. En los mismos términos hubiera podido un príncipe de la Iglesia reprocharle a un turco o a un infiel que hubiese, de buena fe, cometido una irreverencia. Lady Good se sonrojó por segunda vez aquella mañana, pero entonces se produjo una oportuna intervención. La puerta se abrió y un joven de aspecto grave, provisto de gafas, asomó la cabeza. «Oh, está aquí, Lady Good. Sir Oswald pregunta por usted». «Me reuniré con él enseguida, Mr. Bateman». Lady Good se alejó apresuradamente. Rupert Bateman, secretario particular de Sir Oswald, salió por la puerta cristalera, junto a la cual se encontraba Jimmy Thesiger en actitud displicente. «Buenos días, Pongo», dijo Jimmy.
Supongo que tendré que ir y mostrarme agradable con esas condenadas chicas. ¿Me acompañas? Bateman negó con la cabeza, cruzó la terraza a paso ligero y desapareció por el ventanal de la biblioteca. Jimmy lo miró sonriente. Habían ido al mismo colegio cuando Bateman era un muchacho serio que usaba gafas. Le pusieron el mote de Pongo sin razón aparente alguna. Pongo seguía siendo la misma clase de borrico de antes, pensaba Jimmy. Las palabras «la vida es real, la vida es diligencia» parecían escritas especialmente para él. Jimmy bostezó y se encaminó lentamente en dirección al lago. Las muchachas se encontraban allí y no tenían nada de extraordinario. Dos de ellas eran de cabello oscuro y la otra rubia. La que se reía más era Helen, según pensó Jimmy. Había otra llamada Nancy y a la tercera se la conocía por alguna razón indeterminada por Socks. Con ella se encontraban sus dos amigos, Bill Everslade y Ronnie Devereux, que estaban empleados en el Foreign Office a título puramente ornamental. «Hola», dijo Nancy, o posiblemente Helen. «Jimmy, ¿dónde está ese... cómo se llame?» «No querrás decir que Jerry Wade no se ha levantado aún, ¿verdad?», observó Bill Everslade. «Deberíamos hacer algo al respecto. Si no tiene cuidado algún día cuando baje a desayunar se encontrará con que ya se ha servido el té», dijo Ronnie Devereux. «Es una vergüenza», intervino la muchacha conocida por Socks. «Su actitud preocupa mucho a Lady Good. Cada día se parece más a una gallina que quiere poner un huevo y no puede. ¿No está bien?» «Saquémosle de la cama», propuso Bill. «Vamos, Jimmy». «Tenemos que ser más sutiles», objetó Socks. Sutil era una palabra que parecía gustarle mucho y que empleaba con mucha frecuencia. «Yo no soy sutil», repuso Jimmy. «No sé qué hay que hacer para serlo. Pongámonos de acuerdo y hagamos algo al respecto mañana por la mañana», sugirió Ronnie vagamente. «Podríamos hacerle levantar a las 7. La casa se tambaleará. Treadwell perderá las patillas y dejará caer la tetera. Lady Good tendrá un ataque de nervios y se desmayará en brazos de Bill. Sir Oswald exclamará «¡Oh!» y las acciones del acero subirán 1 punto y 5 octavos. Pongo dará muestras de emoción arrojando las gafas al suelo y pesoteándolas. «No conoces a Jerry», observó Jimmy. «Me atrevo a asegurar que una suficiente cantidad de agua fría cuidadosamente administrada podría despertarlo, pero solo se daría la vuelta y se quedaría dormido nuevamente». «Debemos pensar en algo más sutil que el agua fría», protestó Socks. «¿Cómo qué?», preguntó Ronnie bruscamente, pero nadie supo contestarle. «Deberíamos pensar en algo distinto», dijo Bill. «¿Quién es capaz de usar su cerebro?» «Pongo», afirmó Jimmy. «Ahí viene apresuradamente, como de costumbre. Pongo siempre ha tenido cerebro. Esa ha sido su desgracia desde que era niño. Pidámosle consejo». Mr. Bateman escuchó con paciencia las propuestas un tanto incoherentes. Su actitud era la de alguien que se dispone a levantar vuelo. Les dio la solución sin pérdida de tiempo. «Yo sugeriría un despertador», dijo con voz enérgica. «Tengo uno para evitar quedarme dormido por la mañana. He averiguado que una taza de té en la cama servida con discreción no es suficiente para despertarse del todo». Se alejó con paso rápido. «Un despertador», observó Ronnie meneando la cabeza. «Un despertador. Se necesitarían por lo menos 1 docena para despertar a Jerry Wade». «¿Y por qué no?», repuso Bill muy acalorado. «Ya lo tengo. Vayamos a Market Basing y compremos un despertador cada uno de nosotros». Hubo risas y confusión. Bill y Ronnie fueron en busca de los coches. Jimmy fue el encargado de ir a espiar al comedor y regresó rápidamente. «Ya está allí», dijo, desquitándose del tiempo perdido, comiendo grandes cantidades de tostadas y mermelada. «¿Cómo evitaremos que venga con nosotros?» Se decidió que había que encargarle a Lady Good que lo retuviera en la casa, cosa que fue llevada a cabo por Jimmy, Nancy y Helen. Lady Good se sintió asombrada y preocupada. «¿Una broma? Tendréis cuidado, ¿verdad, chicos? Quiero decir que no romperéis los muebles ni emplearéis demasiada agua. Hemos de devolver la casa la semana próxima y no me gustaría que Lord Caterham pensara...» Bill, que había regresado del garaje, la tranquilizó. «No tema, Lady Good. Vandelbrand, la hija de Lord Caterham, es una buena amiga mía y también le gustan mucho las bromas, créame. De todas maneras, no causaremos ningún estropicio. Planeamos algo muy distinto». «Sutil», dijo la muchacha llamada Socks. Lady Good se alejaba tristemente por la terraza cuando Gerald Way salió del comedor. Jimmy Thesiger era un joven rubio y de aire angelical.
y todo cuanto podía decirse de Gerald Wade es que era aún más rubio y más angelical, y que su rostro vacío de expresión hacía por contraste parecer inteligente el de Jimmy. «Buenos días, Lady Good», dijo Gerald Wade. «¿Dónde están los demás?» «Han ido a Market Basing». «¿Para qué?» «Alguna broma», dijo Lady Good con su voz profunda y melancólica. «Es muy temprano para bromas», observó Mr. Wade. «No tanto como usted cree», repuso Lady Good agudamente. «Temo haberme retrasado algo», dijo Mr. Wade con admirable franqueza. «Es algo extraordinario, pero siempre soy el último en levantarme». «Muy extraordinario», murmuró Lady Good. «No sé por qué será», siguió diciendo Mr. Wade con aire dubitativo. «No puedo imaginarlo». «¿Por qué no se levanta temprano, simplemente?», sugirió Lady Good. «Oh», exclamó Mr. Wade. La sencillez de la solución le sorprendió. Lady Good siguió hablando animadamente. «He oído muchas veces a Sir Oswald asegurar que nada hay tan provechoso para un joven como adquirir la costumbre de la puntualidad». «Ya lo sé», observó Mr. Wade. «Tengo que hacerlo cuando estoy en la ciudad. Quiero decir que he de estar en el Foreign Office a las 11 de la mañana cada día. No debe usted creer que soy un perezoso, Lady Good». «¡Qué flores tan bonitas tiene usted en el arriate inferior!», prosiguió, cambiando rápidamente de tema. «No puedo recordar cómo se llaman, pero en casa hay algunas de esas de color malva. A mi hermana le encanta cuidar el jardín». Lady Good mordió el anzuelo. La jardinería la traía de cabeza. «¿Qué clase de jardineros tiene?» «Solo uno. Es un viejo tonto que no sabe muy bien su oficio, pero hace lo que se le dice. Y eso es muy importante, ¿no lo cree usted?». Lady Good asintió con una profundidad de sentimientos en el tono de voz que hubiera sido de inapreciable valor para una actriz dramática. Comenzaron a hablar de las iniquidades de los jardineros. Entretanto, la expedición llevaba a cabo sus planes. El principal establecimiento comercial de Market Basing fue invadido y su propietario se sintió profundamente asombrado por la súbita demanda de relojes despertadores. «Ojalá estuviera Bandel aquí», murmuró Bill. «Tú la conoces, ¿verdad, Jimmy? Os gustaría mucho. Es una chica espléndida y además muy inteligente. ¿La conoces tú, Ronnie?» El interpelado movió la cabeza. «¿No conoces a Bandel? ¿Dónde has estado vegetando?» «Debe ser algo más sutil, Bill», dijo Sox. «Deja ya de alabar a tus amigas y sigamos con nuestros asuntos». Mr. Murgatroyd, propietario de los almacenes Murgatroyd, habló con gran elocuencia. «Si me permite aconsejarla, señorita, yo no escogería ese de 7 chelines y 11 peniques. Es un buen reloj, no intento desprestigiarlo, pero no puede compararse con este de 10 chelines con 6 peniques. Vale la pena pagar la diferencia. No me gustaría que después pudiera usted pedirme...». Era evidente para todos que había llegado el momento de poner fin a la verborrea de Mr. Murgatroyd. «No queremos un despertador que funcione bien», dijo Nancy. «Mientras lo haga durante un día tenemos bastante», observó Helen. «No queremos un despertador sutil», intervino Sox. «Solo tiene que sonar muy fuerte». «Queremos», empezó a decir Bill. No pudo acabar la frase porque Jimmy, que tenía aptitudes técnicas, había captado el mecanismo. Durante los siguientes 5 minutos en la tienda no se oyó otra cosa que el terrible sonido de varios despertadores sonando a la vez. Finalmente escogieron 6. «Vamos a hacer una cosa», dijo Ronnie. «Compraré uno en nombre de Pongo. Después de todo, fue una idea suya y sería una vergüenza que no estuviera representado». «Muy bien», observó Bill. «Y yo me quedaré uno en nombre de Lady Good. Cuantos más haya, mejor. Además, no debemos olvidar la ayuda que nos presta. Seguramente en estos momentos estará martirizando al pobre Jerry». Ciertamente, en aquel instante Lady Good estaba contando con todo detalle una larga historia acerca de MacDonald y un melocotón que ganó un premio, con lo que se estaba divirtiendo mucho. Los relojes fueron envueltos y pagados. Mr. Murgatroyd vio alejarse los coches con aire asombrado. Los jóvenes de clase alta eran muy vivarachos, aunque bastante difíciles de comprender. Se volvió con un suspiro de alivio para atender a la esposa del vicario que quería un nuevo tipo de tetera que no goteara. Capítulo 2. Sobre los despertadores. «¿Dónde los pondremos?». La cena había terminado. Una vez más, Lady Good tenía un papel que representar.
Sir Oswald inesperadamente dio la solución al sugerir una partida de bridge. ¿Acaso la palabra sugerir no sea la más adecuada? Sir Oswald, como correspondía a uno de nuestros capitanes de la industria, el número 7 de la serie 1, expresó una preferencia, y quienes lo rodeaban se apresuraron a seguir los deseos de aquel gran hombre. Rupert Bateman y Sir Oswald formaron pareja contra Lady Coot y Gerald Way, lo cual constituyó un arreglo muy conveniente. Sir Oswald jugaba al bridge extremadamente bien y le gustaba tener un compañero que le correspondiera. Bateman era tan eficiente jugador de bridge como secretario. Ambos se concentraban exclusivamente en lo que tenían entre manos y no decían sino las palabras precisas. 2 sin triunfo. Doblo. 3 picas. Lady Coot y Gerald Wade eran amables y habladores, y el joven jamás olvidaba decir cuando terminaba cada mano: «Ha jugado usted admirablemente, compañera», en un tono de admiración que Lady Coot encontraba a la vez nuevo y muy consolador. Hay que añadir que tenían muy buenas cartas. Se suponía que los demás bailaban en otra habitación con la música de la radio. En realidad estaban agrupados frente a la puerta de la habitación de Gerald Wade y el ambiente estaba lleno de risas contenidas y del tic-tac de los despertadores. «Debajo de la cama, en hilera», sugirió Jimmy, contestando a la pregunta de Bill. «¿Y a qué hora los pondremos? Quiero decir, ¿a qué hora han de sonar? ¿Os parece que lo hagan todos a la vez o a intervalos?» Esta cuestión fue objeto de un considerable debate. Unos arguían que un dormilón de la categoría de Gerald Wade merecía que los 8 despertadores sonaran a la vez. Los demás opinaban que debían hacerlo uno tras otro, de forma continuada y firme. Finalmente prevaleció este último parecer. Los despertadores fueron dispuestos para que sonaran uno tras otro, empezando a las 6:30 de la mañana. «Y espero», dijo Bill en tono virtuoso, «que esto les sirva de lección». «¡Escuchad, escuchad!», gritó Sox. Se pasó a tratar entonces la cuestión de dónde debían esconderse los relojes, cuando se produjo una súbita alarma. «¡Cuidado!», susurró Jimmy. «¡Alguien sube la escalera!». Hubo cierto pánico. «Todo en orden», dijo Jimmy. «No es más que Pongo». Aprovechando que en aquel momento descansaba de la partida de bridge, Mr. Bateman se dirigía a su habitación en busca de un pañuelo. Se detuvo y en un segundo se hizo cargo de la situación. Hizo entonces un solo comentario, sencillo y práctico: «Los oirá cuando suba a acostarse». Los conspiradores se miraron consternados. «¿Qué os dije?», exclamó Jimmy con voz reverente. «Pongo siempre ha sido inteligente». El inteligente continuó su camino. «Es verdad», asintió Ronnie Devereux. 8 despertadores funcionando a la vez hacen un ruido infernal. Incluso Jerry, a pesar de lo borrico que es, se dará cuenta de que algo se trama. «Me pregunto si lo es», observó Jimmy Thesiger. «Si es que...». «Tan borrico como creemos». Ronnie se le quedó mirando. «Todos conocemos bien a Gerald». «Lo conocemos verdaderamente», objetó Jimmy. «Algunas veces he pensado que no es posible que haya alguien tan borrico como él parece ser». Todos se le quedaron mirando. Había una expresión de seriedad en la cara de Ronnie. «Jimmy», dijo, «eres inteligente». «Eres un segundo Pongo», afirmó Bill. «Bueno», se defendió Jimmy, «es lo que se me ha ocurrido pensar». «No seamos tan sutiles», exclamó Sox. «¿Qué vamos a hacer con los despertadores?» «Ahí vuelve Pongo. Preguntémosle a él», sugirió Jimmy. Después de pedirle que se exprimiera el cerebro, Pongo dio su opinión. «Esperad hasta que esté dormido. Entonces entrad en silencio en la habitación y colocadlos en el suelo». «Pongo vuelve a tener razón», observó Jimmy. «Guardemos los despertadores ahora y bajemos para no provocar sospechas». La partida de bridge seguía con una pequeña modificación. Sir Oswald tenía a su esposa por compañera y le señalaba uno tras otro los errores que cometía. Lady Coot aceptaba los reproches con buen humor y una total falta de interés. «Comprendo, querido», reiteró una y otra vez. «Tienes razón», y continuó incurriendo en los mismos errores. «Bien jugado, compañero, muy bien jugado», le decía a intervalos Gerald Wade a Pongo. Bill Leverslade estaba haciendo cálculos con Ronnie Devereux. «Digamos que se acuesta alrededor de las 12. ¿Cuánto tiempo crees que debemos concederle? ¿1 hora, acaso?» Bostezó. «Es curioso. Generalmente me acuesto a las 3 de la madrugada, pero esta noche, solo porque debemos permanecer despiertos un rato, me gustaría meterme ya en la cama».
Todos afirmaron que sentían el mismo deseo. «Mi querida María», se oyó decir a Sir Oswald, ligeramente irritado. «Te he dicho muchas veces que no vaciles jamás cuando vayas a jugar tus cartas. Al hacerlo, das información a los demás jugadores». Lady Good tenía una buena respuesta para esto. Como Sir Oswald descansaba, no podía hablar acerca de la forma en que se jugaba. Pero se calló. Sonrió bondadosamente, se inclinó hacia adelante y fijó los ojos en las cartas de Gerald Wade, que se encontraba a su derecha. Su ansiedad desapareció al ver la dama. Jugó el rey, recogió la baza y extendió sus cartas. «4 bazas y una por encima», anunció. «Creo que fui muy afortunada al hacerme con las 4 bazas». «Afortunada», murmuró Gerald Wade, empujando su silla hacia atrás y dirigiéndose hacia la chimenea donde se encontraban sus amigos. «Afortunada», dice. «Esa mujer necesita que la vigilen». Lady Good estaba recogiendo el dinero. «Ya sé que no juego bien», dijo en un tono fúnebre en el que se advertía cierta satisfacción. «Pero en realidad tengo mucha suerte». «Jamás serás buena jugadora de bridge, María», afirmó Sir Oswald. «No, querido», repuso Lady Good. «Ya lo sé. Siempre me lo dices y trato de mejorar mi juego». «Sí, lo intenta», dijo Gerald Wade en voz baja, «y sin emplear subterfugios. Es capaz de apoyar la cabeza en el hombro de uno si no encuentra otra manera de verle las cartas al contrario». «Yo sé que procuras hacerlo», observó Sir Oswald, «pero no tiene sentido del juego». «Tienes razón, querido», repuso Lady Good. «Esto es lo que siempre me dices. Y me debes otros 10 chelines, Oswald». «¿Sí?», dijo Sir Oswald sorprendido. «Sí, 1700 puntos, que en total son 8 libras y 10 chelines. Solo me has dado las 8 libras». «Perdóname», dijo Sir Oswald. «Un error». Lady Good le sonrió con tristeza al aceptar el billete de 10 chelines. Quería mucho a su esposo, pero no estaba dispuesta a dejar que le estafara aquel dinero. Sir Oswald se dirigió a una mesita auxiliar y se sirvió un whisky con soda. Eran ya las 12:30 cuando todos se fueron a acostar. Ronnie Devereux, que ocupaba la habitación contigua a la de Gerald Wade, fue el encargado de vigilar. A las 2:45 llamó a la puerta de los conspiradores. Todos ellos, en pijama y batín, se reunieron hablando en voz baja y conteniendo la risa. «Hace unos 20 minutos que ha apagado la luz», les informó Ronnie quedamente. «Creí que nunca iba a hacerlo. Hace un momento he entreabierto su puerta y me ha parecido que estaba completamente dormido». Trajeron los despertadores, pero entonces se presentó otra dificultad. «No podemos entrar todos. Haríamos mucho ruido. Que lo haga uno solo y los demás le entregarán los relojes desde la puerta». Se produjo una acalorada discusión acerca de quién debía encargarse de ello. Las 3 muchachas fueron descartadas porque no serían capaces de contener la risa. Bill Leverslade no fue aceptado a causa de su estatura, peso y firmeza al pisar, además de su falta de maña, que negó fieramente. Jimmy Thesiger y Ronnie Devereux fueron considerados aptos, pero finalmente la gran mayoría se decidió por Rupert Bateman. «Pongo es la persona más indicada», asintió Jimmy. «Camina con la suavidad de un gato, y si Gerald se despierta, Pongo encontrará una excusa plausible que le calme sin hacerle sospechar». «Algo sutil», sugirió Sox pensativa. «Exactamente», asintió Jimmy. Pongo llevó a cabo su misión limpia y eficazmente. Abrió con suma cautela la puerta de la habitación y desapareció en la oscuridad, llevando 2 despertadores. Un momento después reapareció para volver a entrar con otros 2 relojes y repitió la operación 2 veces más. Finalmente salió. Todos contuvieron el aliento y escucharon. La rítmica respiración de Gerald Wade todavía se escuchaba, pero ahogada, disimulada y sepultada debajo del tic-tac triunfante y apasionado de los 8 despertadores adquiridos en la tienda de Mr. Murgatroyd. Capítulo 3. La broma fracasada. «Las 12», dijo Sox inquieta. La broma como tal no había tenido éxito. Por su parte, los despertadores habían cumplido su misión. Habían sonado a su debido tiempo con tanto vigor y estridencia que Ronnie Devereux saltó de la cama con la confusa idea de que había llegado el día del juicio final. Si tal fue el efecto que produjeron en su habitación, ¿cuál debía ser el causado en aquella en la que se encontraban? Ronnie salió apresuradamente al pasillo y aplicó el oído a la puerta. Esperaba oír algunos juramentos, los esperaba lleno de confianza y satisfacción, pero no oyó nada. Es decir, no oyó nada de cuanto esperaba.
Los relojes seguían emitiendo su monótono tic-tac con arrogancia y fuerza. Y entonces sonó otro con una nota aguda que habría provocado una irritación a cualquiera. No había la menor duda. Los despertadores funcionaban correctamente. Hacían lo que Mr. Murgatroyd había asegurado, y mucho más. Pero al parecer en Gerald Wade encontraban la horma de su zapato. Los confabulados se sintieron defraudados. «Este tipo no es un ser humano», gruñó Jimmy Thesiger. «Quizá ha creído que era el timbre del teléfono y se ha dado la vuelta, quedándose dormido nuevamente», sugirió Helen, o posiblemente Nancy. «Me parece un caso muy notable», afirmó Rupert Bateman con toda seguridad. «Creo que debería ser examinado por un médico». «Quizás sufre alguna enfermedad del oído», sugirió Bill. «En mi opinión», observó Sox, «creo que se está burlando de nosotros. Claro que lo han despertado, pero quiere hacernos creer que no los ha oído». Todos miraron a Sox con respeto y admiración. «Es una idea», admitió Bill. «Jerry es un muchacho sutil», afirmó Sox. «Ya lo veréis. Sin duda bajará a desayunar más tarde que de costumbre solo para hacernos quedar mal». Y puesto que en aquellos momentos el reloj señalaba algo más de las 12, la opinión general fue que la teoría de Sox era correcta. Solo Ronnie Devereux discrepaba. «Olvidáis que yo estaba frente a su puerta cuando sonó el primer despertador. No importa lo que haya intentado hacer después, el primero debió sorprenderle y algo hubiera hecho». «¿Dónde lo pusiste, Pongo?» «En la mesa, cerca de su oreja», dijo Mr. Bateman. «Tuviste una buena idea, Pongo», observó Ronnie. «Ahora dime», prosiguió volviéndose a Bill, «¿cómo reaccionarías tú si una condenada campanilla empezara a sonar junto a tu oído a las 6:30 de la mañana?» «Oh, Dios mío», exclamó Bill. «Diría...» Calló bruscamente. «Claro que sí», repuso Ronnie. «Y yo también, y cualquier persona. Aquello que llaman la bestia que todo hombre lleva dentro saldría a la superficie». Pues bien, no salió. Por eso afirmo que Pongo, como de costumbre, tiene razón, y que Jerry debe padecer alguna extraña enfermedad del oído. «Ya son las 12:20», observó una de las chicas. «Me parece que la cosa pasa de castaño oscuro», dijo Jimmy lentamente. «Una broma es una broma, pero esto ya va demasiado lejos. No está bien para los Good». Bill le miró fijamente. «¿Qué quieres decir?» «Que no es propio de Jerry hacer algo por el estilo», repuso Jimmy. Le fue difícil encontrar palabras para expresar lo que sentía. No quería dar a entender mucho, pero sin embargo vio que Ronnie lo miraba súbitamente alerta. En aquel momento Treadwell entró en la habitación y miró a su alrededor, vacilante. Dijo disculpándose. «Hace un momento salió por la puerta cristalera», repuso Ronnie. Treadwell pasó los ojos de él a Jimmy Thesiger y volvió a mirarlo. Como si les hubieran llamado, los dos jóvenes salieron del comedor tras Treadwell, que cerró cuidadosamente la puerta. «Bien», dijo Ronnie, «¿qué sucede?» «Como Mr. Wade no bajaba, señor, me tomé la libertad de mandar a Williams a su habitación. Pensé que Mr. Bateman se encontraba aquí». «¿Sí?» «Williams ha bajado corriendo presa de gran agitación, señor». Treadwell hizo una pausa, como si quisiera prepararles para algo. «Me temo, señor, que el joven caballero haya muerto mientras dormía». Jimmy y Ronnie lo miraron asombrados. «¡Tonterías!», exclamó Ronnie después de un momento. Es imposible. Jerry». La expresión de su rostro cambió. «Voy a ir yo mismo. Williams debe haberse equivocado». Treadwell extendió la mano y le detuvo. Jimmy, con una extraña sensación de distanciamiento, comprendió que el mayordomo dominaba la situación. «No, señor. Williams no se ha equivocado. Ya he mandado a buscar al doctor Cartwright y, entre tanto, me he tomado la libertad de cerrar la puerta con llave antes de informar a Sir Oswald acerca de lo sucedido. Ahora debo encontrar a Mr. Bateman». Treadwell se alejó apresuradamente. Ronnie estaba paralizado por el asombro. «Jerry», murmuró. Jimmy cogió a su amigo por el brazo y lo llevó hacia la terraza, obligándole a sentarse. «Tómatelo con calma, amigo mío», dijo bondadosamente. «Dentro de un minuto te sentirás mucho mejor». Pero le miraba con curiosidad. No imaginaba que Ronnie y Jerry Wade fueran tan buenos amigos. «Pobre Jerry», dijo pensativamente, «tan lleno de salud como parecía estar». Ronnie asintió.
Esa broma de los despertadores parece fúnebre ahora, prosiguió Jimmy. Es extraño, ¿verdad?, que la farsa se mezcle tan a menudo con la tragedia. Hablaba sin pensar para dar tiempo a que Ronnie se recobrara. El otro se movía inquieto. Quisiera que el médico llegara de una vez. Quiero saber, dijo Ronnie. ¿Qué quieres saber? ¿De qué murió? Jimmy frunció los labios. Quizá del corazón, aventuró. Ronnie se rió con una risa breve y burlona. Oye, Ronnie, dijo Jimmy. ¿Qué? Jimmy encontró difícil seguir hablando. No querrás decir, no pensarás. Quiero decir que no creerás que... Bien que lo han matado, ¿verdad? Como Treadwell ha cerrado la puerta de su cuarto, no sé qué pensar. Jimmy creyó que sus palabras merecían una contestación, pero Ronnie siguió con la mirada fija. Volvió la cabeza y permaneció en silencio. Nada podía hacer sino esperar, así que esperó. Treadwell llegó un momento después. El doctor desea verlos a ustedes dos, caballeros. En la biblioteca, por favor. Ronnie se puso en pie de un salto. Jimmy le siguió. El doctor Cartwright era un hombre joven, de aspecto enérgico y rostro inteligente. Les saludó con una breve inclinación de cabeza. Pongo, que parecía estar más serio que nunca, hizo las presentaciones. Creo que era usted muy buen amigo de Mr. Wade, dijo el médico dirigiéndose a Ronnie. Su mejor amigo. Ajá. Este asunto parece muy claro. Sin embargo, es triste. Parecía gozar de excelente salud. ¿Sabe usted si tomaba algo para dormir? Para dormir, repitió Ronnie asombrado. Dormía como un tronco. ¿No le oyó jamás quejarse de insomnio? Nunca. Bien, los hechos son muy sencillos. Sin embargo, temo que deberá haber una investigación. ¿De qué murió? No hay duda acerca de ello. En mi opinión, debido a una sobredosis de Doral. Estaba en la mesita de noche, en la cual hay asimismo una botella y un vaso. Es algo muy penoso. Jimmy hizo la pregunta que parecía temblar en los labios de su amigo y que por algún motivo Ronnie se sentía incapaz de formular. ¿Se excluye la posibilidad de que alguien interviniera en su muerte? El doctor le miró fijamente. ¿Por qué lo pregunta? ¿Tiene usted motivos para sospechar? Jimmy miró a Ronnie. Si su amigo sabía algo, aquel era el momento de hablar. Pero Ronnie negó repentinamente con la cabeza. Ninguno, repuso claramente. ¿Y en cuanto al suicidio? Ciertamente no. Ronnie fue enfático. El médico no parecía muy convencido. ¿No sabe de nada que pudiera inducirle a hacerlo? ¿Acaso dificultades económicas o alguna mujer? Ronnie negó otra vez con la cabeza. Debemos pensar ahora en sus parientes. Hay que avisarles. Tiene una hermana, media hermana, mejor dicho, que vive en Dean Priory, a unas 20 millas de aquí. Cuando no estaba en la ciudad, Jerry vivía con ella. Bien, dijo el médico, debemos avisarla. Yo iré a verla, repuso Ronnie. Es algo muy penoso, pero alguien debe hacerlo. Miró a Jimmy. Tú la conoces, ¿verdad? Ligeramente. He bailado con ella 1 o 2 veces. Entonces iremos en tu coche. No te importa, ¿verdad? Me falta valor para ir solo. Está bien, le tranquilizó Jimmy. Iba a sugerírtelo. Sacaré el coche. Estaba contento de tener algo que hacer. La actitud de Ronnie le intrigaba. ¿Qué sabía o sospechaba? ¿Y por qué no le comunicaba al médico sus sospechas si las tenía? Unos momentos después, los dos amigos viajaban en el coche de Jimmy con alegre despreocupación por cosas tales como el límite de velocidad. Jimmy, dijo Ronnie al cabo de un rato, supongo que eres el mejor amigo que me queda ahora. Bueno, repuso Jimmy, ¿por qué lo dices? Hay algo que me gustaría comunicarte, algo que deberías saber, dijo con voz ronca. ¿Acerca de Jerry Wade? Sí. Jimmy esperó. ¿Bien? Inquirió finalmente. No sé si debo, murmuró Ronnie. ¿Por qué? Estoy ligado por una promesa. Oh, entonces quizás será mejor que no me lo digas. Siguió un silencio. Sin embargo, me gustaría. Tú piensas mejor que yo, Jimmy. Lo cual no es muy difícil, repuso este desabrido. No puedo, dijo Ronnie súbitamente.
Muy bien, haz lo que te plazca. Se produjo una larga pausa. ¿Cómo es? Preguntó Ronnie. ¿Quién? Esa chica, la hermana de Jerry. Jimmy no habló durante algunos momentos y después lo hizo con una voz que por algún motivo se había alterado. Es una buena muchacha. En realidad es magnífica. Jerry la quería mucho. A menudo hablaba de ella. Y ella le correspondía. Será muy duro para la pobre. Sí, desde luego. Permanecieron en silencio hasta llegar a Dean Priory. Miss Lorraine, les dijo la doncella, estaba en el jardín. Si querían, podían ver a Mrs. Cooker. Jimmy dijo claramente que no quería ver a Mrs. Cooker. ¿Quién es esa señora?, preguntó Ronnie mientras se dirigían hacia un jardín algo descuidado. La anciana que vive con Lorraine. Recorrieron un sendero pavimentado, a cuyo extremo vieron a una muchacha con 2 perros de aguas negros. Era de corta estatura, muy rubia, y llevaba un viejo vestido de lana. No era la clase de muchacha que Ronnie esperaba encontrar, ni tampoco del tipo que Jimmy prefería. Se adelantó hacia ellos con uno de los perros cogidos del collar. «¿Cómo están ustedes?», dijo. «No hagan caso de Elizabeth. Acaba de tener cachorros y recela de todos». Se comportaba de forma absolutamente natural. Cuando levantó la cara, sus mejillas se sonrojaron levemente. Sus ojos eran de un azul oscuro, como la flor de la genciana. De pronto se agrandaron. Era una expresión de alarma, como si lo hubiera adivinado. Jimmy se apresuró a hablar. «Miss Wade, le presento a Ronnie Devereux. Debe haber oído hablar de él a Jerry». «Oh, sí». Se volvió hacia Ronnie con una cálida sonrisa de bienvenida. «Creo que estaban ustedes pasando unos días en Chimneys. ¿Por qué no ha venido Jerry también?» «Nosotros, pues, no ha sido posible», tartamudeó Ronnie. Nuevamente Jimmy vio una expresión de temor en los ojos de la muchacha. «Miss Wade», empezó a decir, «me temo que tenemos malas noticias para usted». En el acto, Lorraine se puso alerta. «¿Jerry?» «Sí, Jerry. Está...» «Díganmelo, díganmelo». De pronto se volvió hacia Ronnie. «Usted me lo dirá». Jimmy sintió el aguijón de los celos y en aquel momento supo lo que había vacilado en admitir para sí. Supo por qué Helen y Nancy y Sox no eran sino chicas para él y nada más. Solo medio oyó la voz de Ronnie, que decía con bravura: «Sí, Miss Wade, yo se lo diré. Jerry ha muerto». Era una muchacha valerosa. Contuvo una exclamación y dio un paso hacia atrás, pero un momento después estaba haciendo preguntas ansiosas. «¿Cómo? ¿Cuándo?» Ronnie le contestó con la suavidad de que fue capaz. «¿Polvos para dormir? ¿Jerry?» No cabía duda alguna en cuanto al tono de incredulidad de su voz. Jimmy la miró. Era casi una mirada de aviso. Súbitamente sintió que Lorraine, en su inocencia, podía decir demasiado. A su vez, le explicó con gentileza la necesidad de una investigación. Lorraine se estremeció. Declinó su ofrecimiento de llevarla a Chimneys con ellos, explicando que iría allí más tarde. Tenía un pequeño coche de 2 plazas. «Pero primero quiero estar un rato a solas», dijo con voz temblorosa. «Lo comprendo», asintió Ronnie. «Desde luego», murmuró Jimmy. La miraron sin saber qué hacer. «Muchas gracias a los dos por haber venido». Regresaron en silencio. Había cierta tirantez entre ellos. «Dios mío, esa muchacha tiene valor», comentó Ronnie un rato después. Jimmy asintió. «Jerry era amigo mío», observó Ronnie. «Me corresponde a mí cuidar de ella». «Ah, sí, desde luego». De regreso a Chimneys, Lady Good, llorosa, se acercó a Jimmy. «Pobre muchacho», decía. «Pobre muchacho». Jimmy hizo todas las observaciones propias del caso. Lady Good le dio largos detalles de la muerte de varias queridas amigas suyas. Jimmy la escuchaba por respeto a sus sentimientos y por fin logró apartarse de su lado sin parecer grosero. Subió las escaleras rápidamente. Ronnie salía de la habitación de Gerald Wade. Pareció sorprenderse de la aparición de Jimmy. «He entrado a verlo», dijo. «¿Vas a hacerlo tú también?» «Creo que no», repuso Jimmy, a quien no le gustaba la muerte. «Opino que todos sus amigos deberían hacerlo». «¿Lo crees así?», preguntó Jimmy con la impresión de que Ronnie Devereux se portaba de manera muy extraña. «Sí, es una muestra de respeto».
Jimmy suspiró, pero cedió. Bueno, dijo, entrando en la habitación y apretando algo los dientes al hacerlo. La cama estaba cubierta de flores. Jimmy miró breve y nerviosamente aquella cara pálida. ¿Podía aquella figura inmóvil ser el angelical y sonrosado Jerry Wade? Se estremeció. Al dar media vuelta para salir de la habitación, sus ojos se posaron en la repisa y se detuvo asombrado. Los despertadores estaban alineados en ella. Salió rápidamente. Ronnie le esperaba. Parece que está durmiendo. ¡Qué mala suerte ha tenido!, murmuró Jimmy. Un instante después agregó: ¿Quién colocó los despertadores en línea en la repisa? ¿Cómo quieres que lo sepa? Supongo que habrá sido alguno de los criados. Lo curioso es, siguió diciendo Jimmy, que hay 7 y no 8. Falta uno. ¿Lo has observado tú también? Ronnie contestó algo ininteligible. 7 en lugar de 8, dijo Jimmy frunciendo el ceño. Me pregunto por qué. Capítulo 4. Una carta. Desconsiderado. No puedo llamarlo de otra manera, dijo Lord Caterham con voz quejumbrosa y suave, satisfecho del adjetivo. Sí, muy desconsiderado, insistió. A menudo encuentro que esos hombres que se han formado a sí mismos carecen totalmente de consideración. Es muy posible que a eso se deba que consigan amasar tan grandes fortunas. Paseó la mirada tristemente por la finca de sus antepasados, cuya posesión había recobrado aquel mismo día. Su hija, Lady Eileen Brent, conocida por sus amigos y la sociedad en general como Bandel, estalló en una carcajada. Tú jamás amasarás una gran fortuna, observó secamente, aunque desde luego supiste sacarle un buen pico al viejo Cut al alquilarle esta casa. ¿Qué aspecto tiene? ¿Es presentable? Es uno de esos hombres grandes, repuso Lord Caterham estremeciéndose ligeramente. De rostro cuadrado y cabello gris acerado. Transmite fuerza. Posee lo que se llama una personalidad poderosa. Es la clase de hombre que resultaría de la transformación de una apisonadora en un ser humano. ¿Un pelmazo?, sugirió Bandel. Un pelmazo de tomo y lomo, y lleno de las más deprimentes virtudes, como la sobriedad y la puntualidad. No sé qué es peor, si una personalidad poderosa o un político diligente. Siento preferencia por los ineptos alegres. Un inepto no hubiera podido pagar el precio que pedías por este viejo mausoleo, le recordó Bandel. Lord Caterham se estremeció. Quisiera que no empleases esa palabra, Bandel, ahora que comenzábamos a olvidarnos del tema. No comprendo por qué eres tan terriblemente sensible acerca de ello. Después de todo, la gente tiene que morirse en alguna parte, replicó Bandel. Pero no en mi casa, alegó Lord Caterham. No veo por qué no. Mucha gente lo ha hecho. Montones de bisabuelos y abuelos. Eso es distinto, arguyó Lord Caterham. Es lógico que los Brent fallezcan aquí. Ellos no cuentan, pero no quiero que los extraños también lo hagan. Y me opongo muy especialmente a las investigaciones. Eso se va a convertir en una costumbre. Ya es el segundo caso. ¿Recuerdas el jaleo que tuvimos hace 4 años? Del cual, por cierto, considero a George Lomax como el único culpable. ¿Y ahora quieres hacer responsable al pobre Cut? Tengo la certeza de que el pobre hombre se sintió tan molesto como tú. Muy desconsiderado, insistió Lord Caterham empecinado. No debería invitar a la gente propensa a tales cosas. Tú dirás lo que quieras, Bandel, pero no me gustan las investigaciones ni me han gustado nunca. Pero esta no es igual que la anterior, repuso Bandel tratando de calmarlo. Quiero decir que esta vez no se trató de un asesinato. Pudiera haberlo sido, por la importancia que ese cabeza hueca de inspector le dio. No ha podido jamás sobreponerse a ese asunto de hace 4 años. Piensa que cada muerte que se produce aquí es forzosamente un turbio asunto criminal con graves implicaciones políticas. No tienes idea del lío que armó. Treadwell me lo ha contado. Buscó huellas dactilares en los sitios más absurdos y, desde luego, todas las que encontró en la habitación correspondían al muerto. Es el caso más claro que pueda imaginarse, aunque si fue suicidio o accidente es algo que no se aclaró. Yo conocí a Jerry Wade, dijo Bandel. Era amigo de Bill. Te hubiera gustado, papá. Jamás vi a nadie tan inepto y alegre como él. No me gusta nadie que venga y se muera en mi casa con el propósito de fastidiarme, insistió Lord Caterham. Desde luego no me imagino a nadie asesinándolo, dijo Bandel.
La idea es absurda. Claro que lo es, asintió Lord Caterham. Y cualquier persona que no sea el borrico del inspector Raglan se daría cuenta. Quizás se sintiera importante al buscar huellas dactilares, prosiguió Bandel con intención de calmar a su padre. De todas maneras, el veredicto fue muerte accidental, ¿no es verdad? Lord Caterham asintió. Tenían que mostrar alguna atención a su hermana. Hay una hermana, lo ignoraba. Media hermana, según creo. Es mucho más joven que él. El viejo Wade se escapó con la madre de la chica. Acostumbraba a hacer esas cosas. No le gustaba ninguna mujer a menos que perteneciera a otro hombre. Me alegro de que ese no sea uno de tus malos hábitos, dijo Bandel. Siempre he llevado una vida muy respetable y temerosa de Dios, afirmó Lord Caterham. Considerando que no hago daño a nadie, parece raro que no me dejen en paz. Sí, solamente... Se interrumpió al ver salir a su hija por la puerta cristalera. —¡MacDonald! —llamó Bandel con voz clara. El jardinero se acercó. Algo que podía interpretarse como sonrisa de bienvenida trató de expresarse en su rostro, pero el lúgubre natural de todos los jardineros la disipó. —Sí, milady —dijo. —¿Cómo está usted? —preguntó Bandel. —No muy bien —repuso MacDonald. Quería hablarle acerca del campo de bolos. El césped ha crecido mucho. Mande a alguien que lo corte. MacDonald meneó la cabeza con aire dubitativo. Para ello tendría que sacar a William del arriate inferior, milady. Al infierno con el arriate inferior, repuso Bandel. Que empiece enseguida. Además, MacDonald. Sí, milady. Corte algunas uvas del invernadero. Ya sé que no es el momento adecuado porque nunca lo es, pero quiero comer uvas. ¿De acuerdo? Bandel regresó a la biblioteca. Lo siento, papá, dijo. Quería hablar con MacDonald. ¿Decías algo? En realidad sí, repuso Lord Caterham. Pero no importa. ¿De qué hablaste con MacDonald? Intentaba quitarle de la cabeza la idea de que es Dios todopoderoso, pero es imposible. Supongo que los Hood habrán sido un incordio. No es hombre de preocuparse por una apisonadora por grande que sea. ¿Cómo es Lady Hood? Lord Caterham consideró la pregunta. Creo que ha ido a demasiadas funciones teatrales de aficionados. Al parecer se sintió muy trastornada por el asunto de los despertadores. ¿Qué despertadores? Treadwell me lo acaba de contar. Al parecer los invitados prepararon una broma y compraron varios despertadores que escondieron en la habitación del joven Wade. Y luego el pobre muchacho apareció muerto, lo que hizo que la broma resultara fúnebre. Bandel asintió. Treadwell me contó algo más, bastante extraño, acerca de los relojes, prosiguió Lord Caterham, deleitándose en el relato. Alguien los recogió para ponerlos encima de la repisa, en fila, cuando el pobre individuo estaba ya muerto. ¿Por qué no había de hacerlo? Preguntó Bandel. Tampoco yo lo encuentro extraño, observó Lord Caterham, pero según dijo Treadwell, produjo cierta excitación. Nadie admitió haberlo hecho. La servidumbre fue interrogada y todos juraron no haberlos tocado. En realidad constituye un misterio. El coronel hizo algunas preguntas acerca de ello en la investigación y ya sabes lo difícil que es explicar cosas detalladamente a gente de esa clase. Sí, admitió Bandel. Desde luego, admitió Lord Caterham. Es muy difícil comprender algunas cosas después de que hayan sucedido. No comprendo el sentido de la mitad de las que Treadwell me ha contado. A propósito, Bandel, ese muchacho murió en tu habitación. Bandel hizo un gesto de desagrado. ¿Por qué tiene la gente que morir en mi habitación? Preguntó indignada. Esto es precisamente lo que yo decía, observó Lord Caterham triunfalmente. Muy desconsiderado. Todo el mundo es desconsiderado hoy en día. Pero no me importa, añadió Bandel valientemente. ¿Por qué habría de importarme? Pues a mí me molestaría mucho, dijo su padre. Soñaría cosas raras, manos espectrales y cadenas que entrechocan. Bien, observó Bandel, te olvidas de que mi tía abuela Luis murió en tu cama. Me pregunto si no verás su espíritu inclinado sobre ti. Algunas veces sí, asintió Lord Caterham con un estremecimiento, sobre todo después de comer langosta. Gracias a Dios no soy supersticiosa, afirmó Bandel. Sin embargo, aquella noche, al sentarse ya en pijama frente al fuego de su habitación, sus pensamientos se dirigieron hacia aquel alegre y bobo Gerald Way.
Era imposible creer que alguien tan lleno de ganas de vivir pudiese suicidarse. No, la otra solución debía ser la correcta. Seguramente tomaba algún somnífero y sin darse cuenta ingirió una sobredosis. Eso era posible. Suponer cualquier otra cosa significaba atribuir a Jerry Wade una capacidad intelectual que no tenía. Su mirada se fijó en la repisa y empezó a pensar en la historia de los despertadores. Su doncella le había hablado extensamente de ello, añadiendo un detalle que, al parecer, Treadwell no creyó digno de mencionar a Lord Caterham, pero que excitó la curiosidad de Bundle. 7 despertadores estaban puestos en hilera en la repisa, y el otro se encontró en el césped, a donde había sido arrojado desde la ventana. Bundle meditó sobre dicho detalle, que parecía una cosa perfectamente inútil y sin sentido. Podía muy bien imaginarse a una de las doncellas recogiendo los relojes y que más tarde, temiendo verse envuelta en el caso, negara haberlos tocado. Pero seguramente ninguna de ellas hubiera arrojado un reloj al jardín. ¿Lo habría hecho el propio Jerry Wade cuando la campanilla le despertó? No, también eso era imposible. Bundle recordaba haber oído decir que la muerte de Wade ocurrió a primeras horas de la madrugada y que naturalmente con anterioridad se produjo el estado comatoso. Bundle frunció el ceño. Aquel asunto de los relojes era ciertamente curioso. Tendría que hablar con Bill Everslade. Ella sabía que había sido uno de los invitados. El pensamiento y la acción eran simultáneos en Bundle. Se dirigió a su pequeño escritorio que se cerraba mediante una persiana enrollable. Cogió una hoja de papel y escribió: «Querido Bill». Hizo una pausa para tirar de la bandeja del escritorio. Se había atascado, como había sucedido en otras ocasiones. Bundle tiró de ella con impaciencia, pero no se movió. Recordó que en una ocasión anterior un sobre fue la causa del atasco. Cogió un cortapapeles y lo insertó en la ranura, moviéndolo en su interior hasta que asomó la esquina de una hoja de papel. Bundle la sacó. Era la primera página de una carta algo arrugada. La fecha le llamó la atención. 21 de septiembre. 21 de septiembre, murmuró Bundle lentamente. Ese fue seguramente el día... Calló. Sí, estaba segura de ello. Jerry Wade fue encontrado muerto el día 22. Esta era la carta que estaba escribiendo la víspera de la tragedia. Bundle alisó el papel y leyó el texto. Estaba incompleto. Mi querida Lorraine, llegaré a casa el miércoles. Me siento muy bien y contento. Será delicioso volverte a ver. Debes olvidar lo que te dije acerca de 7 esferas. Pensé que sería algo chistoso, pero no es así. Siento haberte hablado de ello. No es una cosa en la que muchachas como tú deban mezclarse. Olvídalo, ¿quieres? Quería decirte algo más, pero tengo tanto sueño que no puedo mantener los ojos abiertos. En cuanto al Archer, creo que... Aquí terminaba la carta. Bundle frunció el entrecejo. 7 esferas. ¿Dónde se encontraba aquel lugar? En alguno de los barrios bajos de Londres. Las palabras 7 esferas le recordaban algo más, pero por el momento no sabía qué. Su atención estaba fija en 2 frases. Me siento muy bien y tengo tanto sueño que no puedo mantener los ojos abiertos. Eso no encajaba, porque aquella noche Jerry Wade tomó una dosis tan grande de cloral que no volvió a despertar. ¿Y por qué la había tomado si lo que escribió en la carta era verdad? Bundle meneó la cabeza. Pasó la mirada por la habitación y se estremeció. ¿Acaso Jerry Wade la estaba contemplando en aquel instante? Había muerto en aquella habitación. Permaneció sentada sin moverse. Solo el tic-tac de su pequeño reloj de oro quebraba el silencio. Este sonido era desusadamente fuerte e imponente. Bundle miró hacia la repisa. Un vívido retrato apareció en su imaginación. El muerto tendido en la cama y 7 despertadores dejando oír su tic-tac en la repisa, fuertemente, ominosamente. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Capítulo 7. El hombre de la carretera. «Papá», dijo Bundle, abriendo la puerta del Santa Santorum de Lord Caterham y asomando la cabeza. «Me voy a Londres en el Hispano-Suiza. No puedo resistir más la monotonía de este lugar». «Pero si llegamos ayer», se sorprendió Lord Caterham. «Ya lo sé, pero parece que hace 100 años. Había olvidado lo aburrido que puede ser el campo». «No estoy de acuerdo contigo», objetó Lord Caterham. «Es pacífico. Eso es, pacífico. Y muy cómodo. Me complace más de lo que puedes imaginar haber regresado a Chimneys y volver a disponer de Treadwell. Ese hombre se desvive por mi comodidad de la manera más extraordinaria. Alguien ha venido esta mañana preguntando si podrían celebrar una recuperación de las muchachas exploradoras en nuestro parque.
—¿Querrás decir reunión? —le interrumpió Bandel. —Reunión, recuperación, ¿qué más da? Tener que negarme a ello me hubiera colocado en una situación muy embarazosa, y es probable que hubiese dado mi consentimiento, pero Treadwell me sacó de esa difícil situación. He olvidado ya lo que dijo. Era algo muy ingenioso, que no podía herir los sentimientos de nadie, pero que dejaba la cosa muy clara. —Yo no me conformo con la comodidad —dijo Bandel—. Quiero emoción. Lord Caterham se estremeció. —¿No tuvimos ya bastante hace 4 años? —preguntó en tono quejumbroso. —De eso hace ya mucho tiempo —repuso Bandel—. No confío mucho en encontrar algo más de emoción en Londres, pero por lo menos no me dislocaré la mandíbula bostezando. —Por mi experiencia —arguyó Lord Caterham—, la gente que va en busca del peligro acaba encontrándolo. Y bostezó largamente. —De todas maneras —prosiguió—, tampoco me importaría ir a la ciudad. —Bien, entonces vamos —asintió Bandel—, pero apresúrate, porque tengo prisa. Lord Caterham había empezado a levantarse, pero al oír las palabras de su hija volvió a sentarse. —¿Dices que tienes prisa? —preguntó con recelo. —Muchísima —afirmó Bandel—. Eso lo arregla todo —dijo Lord Caterham—. No voy contigo. No es conveniente para un hombre de mi edad viajar contigo en el Hispano-Suiza cuando quieres llegar rápidamente a alguna parte. Me quedaré aquí. —Como quieras —observó Bandel saliendo de la biblioteca. Entonces entró Treadwell. —El vicario desea verle, milord, para hablarle acerca de cierta infortunada controversia que se ha producido respecto al estatuto de la brigada juvenil. Lord Caterham gruñó. —Me pareció recordar, milord, que le había oído decir durante el desayuno que iría paseando hasta el pueblo esta mañana para hablar con el vicario de este asunto. —¿Se lo ha dicho usted así? —preguntó Lord Caterham con ansiedad en la voz. —Sí, milord. Espero haber hecho bien. —Claro que sí, Treadwell. Usted siempre hace las cosas bien. No podría hacerlas de otra manera aunque se lo propusiera. Treadwell sonrió benignamente y se retiró. Entretanto, Bandel hacía sonar la bocina ante la puerta del jardín mientras una niña salía corriendo de la caseta del guarda, apremiada por la voz de su madre. —¡Corre, Katie! Debe ser milady, con tanta prisa como de costumbre. Era característico de Bandel tener prisa, especialmente cuando estaba sentada al volante de un coche. Era buena conductora y poseía una considerable habilidad y sangre fría. De lo contrario, su temerario modo de conducir hubiera acabado en desastre más de una vez. Era un fresco día de octubre, con el cielo azul y el sol brillante. El roce con el aire hizo aflorar la sangre a las mejillas de Bandel y la llenó de ganas de vivir. Aquella mañana había remitido a Dean Priory la inacabada carta de Jerry Wade a Lorraine Wade, incluyendo unas líneas explicativas. La curiosa impresión que la carta le había causado quedaba algo disminuida a la luz del día, pero sin embargo seguía creyendo que requería una explicación. Intentaría ver a Bill Eversleigh y obtener de él detalles más completos de aquella tragedia. Entretanto, era una mañana magnífica y el hispano-suiza corría como una exhalación. Apretó el pie contra el acelerador y el hispano-suiza respondió enseguida. Las millas pasaban veloces, había poco tránsito y Bandel tenía ante sí una larga recta. Entonces, sin el menor aviso, un hombre salió tambaleándose de un seto y se metió en la calzada. Era imposible detener el coche a tiempo. Bandel viró rápidamente hacia la derecha. El coche casi volcó en la cuneta. Fue una maniobra peligrosa, pero tuvo éxito. Bandel tuvo casi la certeza de haber esquivado al hombre, evitando así una catástrofe. Miró hacia atrás y sintió una desagradable sensación. El coche no lo había atropellado, pero a pesar de todo, debió haberle dado de refilón al pasar. Estaba echado boca abajo en la carretera y yacía terriblemente inmóvil. Bandel saltó del coche y corrió hacia él. Jamás había atropellado con su automóvil algo más importante que alguna gallina vagabunda. Que el accidente no hubiera sido culpa suya no mermaba su ansiedad. El hombre podría estar ebrio, pero ebrio o no, ella lo había matado. Estaba segura de ello. El corazón le latía fuertemente, resonándole en la cabeza. Se inclinó sobre él y le dio la vuelta. No gruñó ni se quejó. Vio que se trataba de un hombre joven, de rostro agradable, elegantemente vestido y que lucía un pequeño bigote. No había señal externa de herida alguna, pero tenía la certeza de que había muerto o se estaba muriendo. Los párpados del hombre se movieron. Entreabrió los ojos. Eran lastimeros como los de un perro. Parecía querer decir algo. Bandel volvió a inclinarse sobre él. —Sí —dijo ella—. —¿Sí?
Aquel hombre quería hablar, lo deseaba ardientemente y ella nada podía hacer para ayudarlo. Por fin oyó las palabras como un susurro. 7 esferas. Dígale a... El hombre quería pronunciar un nombre y apelaba para ello a todas sus desfallecidas fuerzas. Sí, ¿a quién se lo tengo que decir? Dígaselo a Jimmy Thesiger. Las palabras salieron de sus labios y entonces, de pronto, la cabeza cayó hacia atrás y su cuerpo se relajó. Vandel se sentó sobre sus talones, temblando de pies a cabeza. Jamás hubiera imaginado que podría sucederle algo tan horrible. Estaba muerto y ella lo había matado. Trató de sobreponerse. ¿Qué debía hacer? Su primer pensamiento fue acudir a un médico. Era posible que aquel hombre solo estuviera desvanecido. Su instinto rechazaba esa posibilidad, pero ella se esforzaba en creerla. De una manera u otra debía meterlo en el coche y llevarlo al médico más cercano. Aquella zona de la carretera estaba desierta y no había nadie que pudiera ayudarla. A pesar de su esbeltez, Vandel era fuerte y tenía músculos de acero. Acercó el coche lo más posible y entonces, haciendo acopio de todas sus fuerzas, arrastró y tiró del cuerpo inanimado hasta meterlo en el vehículo. Fue algo terrible, pero hizo de tripas corazón y al fin lo consiguió. Entonces se puso al volante. Un par de millas más adelante llegó a un pueblo y no tardó en encontrar la casa del médico. El doctor Cassell, un hombre de mediana edad y rostro bondadoso, se sorprendió al entrar en su consultorio y encontrarse con una joven a punto de desmayarse. Vandel habló con voz entrecortada. Creo que he matado a un hombre. Lo atropellé. Está en el coche. Yo conducía demasiado deprisa, supongo. Siempre he conducido así. El doctor la miró con ojo práctico. Se dirigió hacia una estantería y vertió algo en un vaso. Beba esto, dijo, y se sentirá mejor. Vandel obedeció y el color volvió a sus mejillas. El doctor asintió. Así está mejor. Ahora quiero que se siente tranquilamente aquí. Yo saldré y haré lo que tenga que hacer. Una vez me haya cerciorado de que nada puede hacerse por ese hombre, regresaré y me lo contará todo. Estuvo ausente largo rato. Vandel miraba el reloj colocado sobre la repisa de la chimenea. 5 minutos, 10, un cuarto de hora, 20 minutos. ¿No regresaría jamás el doctor? La puerta se abrió y el doctor Cassell entró en el consultorio. Tenía un aspecto distinto, según observó Vandel enseguida. Estaba más serio y alerta. Algo había en sus maneras que ella no alcanzaba a comprender, como una excitación reprimida. Vamos a ver, señorita, dijo. Cuénteme lo sucedido. Dice que atropelló a ese hombre. Dígame exactamente cómo ocurrió el accidente. Vandel lo explicó lo mejor que pudo. El doctor la escuchaba con atención. ¿Y el coche no pasó por encima de él? No, en realidad creí que había podido esquivarlo. ¿Dice que se tambaleaba? Sí, creí que estaba ebrio. ¿Y salió del seto? Había un portalón en el seto. Debió salir por allí. El doctor asintió. Después se recostó en la silla y se quitó los quevedos. No me cabe la menor duda, dijo, de que conduce usted de forma muy arriesgada y que uno de estos días quizá atropelle a alguien. Sin embargo, hoy no lo ha hecho. Pero... El coche no lo tocó. Ese hombre ha muerto de un tiro.